Es que esto si lo comparamos con la Inquisición, creo que la Inquisición era más benigna. Aquí ni han sido acusados, pero sí han sido torturados. De acuerdo. Han sido incomunicados, no han tenido acceso absolutamente a ninguna garantía. Y yo quiero decirle que a mí me parece que un país como Colombia, que tiene que tener un criterio de solidaridad internacional, debería tener un gesto porque pues estos no son presos. En estricto sentido, de llegar a Colombia tendrían que llegar como inmigrantes o tendrían que llegar asilados, como los recibió Mujica, el presidente de Uruguay, como asilados, como personas que tienen derechos humanos como todos los demás. Mire, es que nadie sabe nada de esa gente. Distinto a que los Estados Unidos los siguen señalando, o sea, y no saben para nada. La seguridad nacional, pero al mismo tiempo se dice que no se pueden juzgar por falta de pruebas. Pero se supondría que son los peores terroristas según los Estados Unidos. Ricardo pues no, porque Galán dice que son 48 de 150 y pico. A mí me preocupa que empezamos un debate y todavía nos hace falta información. Por ejemplo, ¿en calidad de qué vendrían a Colombia? ¿En calidad de presos? ¿Por qué delitos los juzgó la justicia colombiana que justifique que estén en una cárcel? No, sí, presos no podría ser. ¿Vienen como libres? Y si son terroristas, ¿cómo garantiza el gobierno colombiano que estos tipos no se desaparecen y vuelven a las andadas? ¿Se va a comprometer el gobierno colombiano a asumir el cuidado? Eso supone que van a volver a las andadas, que estuvieron en unas andadas. Que fueron cosa que no sabemos. Si son terroristas no sabemos. Eso es lo que no está verificado. Colombia asume la responsabilidad de contratar de controlar a 5 o 6 terroristas internacionales que Estados Unidos considera un peligro para su seguridad nacional, y si se vuelan, si se desaparecen, si cometen un día un atentado, ¿qué? Me parece que nos hace falta muchísima información al respecto para saber qué decisión tomar. Si yo le preguntara, independientemente de en qué condición los recibimos, ¿usted cree que habría la posibilidad que Colombia, o debe Colombia estudiar la posibilidad de recibir a estas personas que hoy tienen una condición de presos en Guantánamo, si Colombia quiere, en una condición distinta a la que tienen en Guantánamo? Pues sería ser cómplice de lo que estamos criticando. Sería repartirnos las cargas de complicidad, de maltrato, torturas. Yo no estaría de acuerdo de que fueran recibidos como presos. Es que Colombia termine contestando y aceptando eso. Y no entonces, ¿en qué condición estaría usted de acuerdo de recibirlos? Tendría que recibirlos, y no estoy hablando de los 48, sino de los otros que seguramente no tienen nada que ver, como asilados, o no sé, alguna condición distinta a la de presos, porque nosotros sí no podríamos encarcelar a una persona que no tiene cargos, no ha sido acusada de nada. Ni siquiera, no solamente no ha sido acusada ni juzgada en Colombia por ningún delito en Colombia, no ha sido tampoco juzgada en Estados Unidos. Entonces, realmente eso sería una encarcelación absolutamente arbitraria. Sí, o sea, en condición de presos me parecería inaceptable. No creo que sean hombres libres lo que quiera Estados Unidos, si no los devuelve a sus países de origen y listo. Alfonso Prada. Bueno, muy buenas noches a Diana y a los oyentes, a los compañeros. No, yo creo lo que mencionaba un poco Ricardo, y es que no creo que Estados Unidos entregue unos presos de Guantánamo calificados como los más peligrosos del planeta para ellos, los terroristas de Al Qaeda, en fin, para que vengan a caminar por la séptima aquí en Bogotá. Yo creo que ahí de paso entra la cosa bastante delicada, porque los sistemas judiciales, o por lo menos el nuestro, no admite, nuestra constitución política, un tratamiento de arbitrariedad para la retención de un extranjero, de un nacional. Yo lo veo supremamente complicado desde el punto de vista constitucional que nos metamos en ese tema. Lo segundo, desde el punto de vista práctico, ¿a dónde vamos a tener nosotros esa prisión de seguridad para tenerlos de Al Qaeda aquí presos, y a duras penas podemos con lo nuestro? No y el vamos otro con tema un raponero de la décima. Ese otro tema gerencial complejo es el del hacinamiento en cárceles. Imagínense ustedes los niveles de despeje si llegasen a eso, digamos, a traer. Ya dije que era problemático constitucionalmente, pero si se llegase a eso, ¿dónde lo vamos a tener? Yo lo que estoy absolutamente seguro es que por ningún lado cuadra. Es decir, no veo cómo cuadre, ni constitucional, ni prácticamente,
con hacinamiento, con cárceles complicadas, nosotros con una situación de delincuencia. En fin, yo no veo esto por ningún lado realmente. ¿Usted cree que digamos, incluso Colombia podría quedar expuesto a represalias de extremistas musulmanes, por ejemplo, en caso de aceptar una situación de estas? ¿Habrían unos riesgos en los que Colombia entraría a correr? Yo creo que tenemos presente, para tratar de entender este debate, tenemos que mirar efectivamente lo que por lo menos se ha dicho en los Estados Unidos de la razón por la cual se está buscando que países amigos reciban a esas personas. Todavía sin que sepamos en el caso colombiano en calidad de qué, pero parte de lo que se ha dicho. Mujica ha dicho que sin condiciones y como gesto humanitario. Eso es otra cosa, pero parte de lo que ha dicho Estados Unidos es precisamente que es que ellos no los pueden regresar a sus países de origen porque esas personas correrían peligro para sus vidas. Si regresan a Kuwait algunos, a Afganistán otros, en fin, a varios países del Medio Oriente donde fueron capturados ilegalmente y trasladados ilegalmente a Guantánamo. Entonces, ahora los Estados Unidos dicen, no, me toca soltarlos, pero yo no los puedo deportar, porque deportarlos sería regresarlos a su país de origen, donde corren riesgo de muerte. Y entonces necesito que alguien me los reciba y habrá que ver qué pasa con los 48 que Estados Unidos dice que son insoltables, ¿no? Pero digamos, parte del razonamiento es ese. Entonces yo creo que efectivamente ahí habría que ver lo que decía Diana es, bueno, corremos el riesgo de represalias. Yo creo que es posible, sobre todo si los detuviéramos. O sea, si los vamos a meter presos, pues, y son efectivamente terroristas, pues entonces, claro, ahí habría ese riesgo. Como no son terroristas, no veo por qué los vamos a detener, y entonces pues habría menos lugar a una represalia. Yo sí creo y concuerdo con eso con la doctora Clara, es que nosotros sí deberíamos evaluar la posibilidad de recibir a esas personas, pero siguiendo el ejemplo del presidente Mujica. Si vamos a hacer un gesto, que sea un gesto humanitario frente a unas personas que se les está viendo como mínimo la presunción de inocencia, y frente a quienes no ha sido posible que el aparato judicial, militar y de inteligencia más poderoso del planeta encuentre pruebas suficientes para condenar. Pero yo preguntaría, Camilo, ¿usted cree realmente que Estados Unidos los entregaría en esa condición? Ah, si no, entonces que se los queden. Entonces, si no, el problema es de Obama. Yo veo demasiado problemático todo desde allá. Ese es un tema que Estados Unidos va a tener que resolver, y como decía Ricardo, no hay la información. Yo no entiendo absolutamente nada. No hay información suficiente. Miremos el aspecto político. Uno le dice a Estados Unidos, no, gracias. Y sí, se van a molestar, pero el asunto queda ahí. El problema es que si uno le dice sí, mándelos, entonces empiezan los líos, que se volaron, que no se sabe dónde están. Que están haciendo estaciones de la y casa. Resulta que fueron y volaron una embajada gringa por allá en alguna parte, y Colombia a responder por lo que no le corresponde. Es que es meternos en un lío donde, con todo respeto, pues sí nos están llamando, pero mejor decir no gracias. Es mejor ponernos colorados ahora y decir que no, a tener que responder más adelante por una cosa que es absolutamente incierta. Ahora, Clara López, ¿tendría algún tipo de presentación recibir a estos presos de Guantánamo, pues digamos, una vez tengamos las claridades sobre las condiciones que plantea Estados Unidos, si le negamos, por ejemplo, refugio a unos cubanos que estuvieron en el aeropuerto El Dorado durante cuánto tiempo, pues huyendo de la represión del gobierno en Cuba? Bueno, yo entiendo que esos cubanos que nunca fueron retenidos entraron a la ciudad y algunos de ellos ya no aparecen, pero sí, ellos se les dio permiso de entrar a Colombia. No, pero no se les aceptó, la Cancillería dijo que no se les aceptaba. Son casos distintos, Diana, es que llegaron por su cuenta. Aquí sí, es un gobierno que no es cualquier gobierno que le dice recíbamelos. Sí, pero yo sí pienso lo siguiente, que una vez se cumplan y se satisfagan las inquietudes que plantea Ricardo, que me parecen válidas, en condición de que, cuáles son las exigencias que va a colocar Estados Unidos, pero si es sobre la base de que son personas que sencillamente no pueden regresar a sus países, a mí me parece que un gesto humanitario de parte del gobierno de Colombia estaría a la orden del día. No creo que en esas condiciones estemos hablando de peligrosos terroristas, sino de ciudadanos que han sido objeto de un inicuo tratamiento en contra de todas las normas nacionales, internacionales y de humanidad. ¿Y entonces, frente a la retención de personas? Estados Unidos que tenga el gesto humanitario, ellos, que son los que tienen el problema. Mi teoría es que ellos están tratando de tener ese gesto humanitario
A través de un tercer país. A través de un tercer país. Y en eso yo sí quiero insistir en esto. Nosotros y Colombia se ha apreciado con gran razón, con justa razón, de ser una tierra de asilo. Desde Haya de la Torre, hemos recibido históricamente a cientos de perseguidos por regímenes de toda naturaleza. Yo no sé, y en contraprestación también, en las épocas más horribles del narcoterrorismo, muchos países europeos recibieron jueces de instrucción, ciudadanos, periodistas que eran amenazados por ese poder narcoterrorista y les dieron asilo para proteger su vida. Entonces, yo creo que Colombia, tanto como por historia diplomática, como por vivencia en carne propia de lo que es la necesidad de que una persona sea recibida en un país extranjero, debería considerar esa situación. Ahora, claro, miremos caso a caso y por lo menos recibamos a aquellos en los cuales aunque ninguno hay pruebas, pues a los que menos aún tengan pruebas y allá los que se les pueda dar la condición de asilados y recibamos unas cuantas personas. Yo no digo que lo recibamos a los 300 ni nada por el estilo, pero podemos ayudar en eso, pero no por ayudar a los Estados Unidos. En eso sí quiero ser enfático. No, es un tema humanitario. Por ayudar a esas personas que llevan 11 años presos, aislados de su familia, sin tener ninguna forma de contacto con nadie, torturados y sin ser juzgados ni acusados ni tener derecho a un debido proceso. Alfonso Prada. No, yo creo que nos está trasladando a Estados Unidos un problema que realmente no es nuestro y que si debería hacer las cosas correctamente, debería ser hacer un acto de contrición, no es simplemente trasladarnos el problema a los colombianos, a los venezolanos, a los bolivianos, no, es tome las decisiones que tiene que tomar correctamente y obviamente tiene que, si tienen algún tipo de duda sobre su seguridad personal, pues Estados Unidos tiene que protegerlos y tiene que protegerlos además en su territorio. ¿Por qué tiene que ser aquí? Es la pregunta. ¿Por qué tiene que ser aquí? ¿Por qué? Sí, quería preguntar exactamente eso. ¿Por qué la medida humanitaria se hace a través de un tercer país y no dentro de los Estados Unidos? Donde hay muchas más posibilidades de protegerlos. Pero total. Que si nosotros no somos capaces de protegernos a nosotros de los ladrones de celulares. Yo pienso que el presidente Obama hoy no tiene con una capacidad de 76.000. Mire la magnitud de tragedia que tenemos. Pero mira, Alfonso, es que pienso que el presidente Obama no va a pedir disculpas ni va a aceptar que cometieron una infracción al derecho internacional humanitario de esas proporciones. Es que los declararon enemigos de guerra y los sustrajeron de absolutamente todo tratamiento humano. Y dentro de las normas de la civilización contemporánea. Entonces yo creo que los Estados Unidos lo que quieren es guardar cara. No quieren aceptar que han cometido ese podrían ser incluso metidos atropello al programa de protección en Estados Unidos, que es un programa de protección casi perfecto, y que incluso nosotros mandamos a nuestros testigos allá. O sea, ellos no vienen aquí como asilados, sino como presos. O sea, la solicitud es como presos. Imagínese. Se vuelve muy problemático. Con un sistema carcelario como el nuestro, no tiene... Y no está de acuerdo con nuestra ley nacional, aceptar meter a la cárcel a alguien que no tiene... ha aclarado en qué condiciones exactamente es muy difícil. Sería, exactamente. ¿Ustedes imaginan esos tipos? Como preso sería absolutamente arbitrario e ilegal. Y lo sueltan. Y una vez sueltos, vaya a Colombia, respóndale a Estados Unidos que aquí hay libertad que los poderes son independientes, sí, no. Vale la pena precisar claramente, como lo señalan aquí, que un extranjero en Colombia, por el solo hecho de pisar el territorio colombiano, queda cubierto por la Constitución y la ley en igualdad de derechos de los colombianos, salvo aquellos que tienen que ver con derechos políticos, etcétera. Pero ese extranjero tiene derechos fundamentales. Derecho fundamental a la vida, derecho fundamental al debido proceso, y todo extranjero que pise, cualquiera sea su procedencia o el país que lo traiga, necesariamente debe recibir el trato constitucional que todos debemos de recibir. Sí, como presos no los podría recibir Colombia. Uno es si este es el resultado de una presión del Congreso norteamericano a Barack Obama, y por qué Barack Obama no le da una solución a ese problema, pues así como lo plantea este abogado que les digo, a través de los miles, cientos de recursos que en Estados Unidos son garantistas, y en cambio mandarlos pues a un país como Colombia o Uruguay.
Ahora, el argumento de la seguridad de que pueden correr peligro sus vidas, que no se nos olvide que los metieron en ese lío fue el gobierno de los Estados Unidos, que los sacó de sus países, Sí. los puso en unas condiciones infrahumanas, y si hoy están corriendo algún peligro es por las acciones de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que compartir esa responsabilidad? Además, a mí, yo no acepto, digamos, el argumento Alfonso de Prada, que Estados Unidos no tenga la posibilidad de hacer un acto de contrición. A mí me parece que lo que está reclamando el mundo entero y la presión de Naciones Unidas, que, en fin, sobre este tipo de temas, en la historia de la humanidad, muchos han pedido perdón por las extralimitaciones. Y es un momento que podría ser realmente muy interesante para el cumplimiento de la promesa de campaña de Obama, y segundo, para la reconciliación del mundo. Aquí que en Colombia estamos en el camino de la reconciliación y No, la paz. yo estoy totalmente de acuerdo. Camilo Granados. Y yo sí creo que efectivamente todo lo que ustedes han dicho es cierto. Y esta es una responsabilidad fundamental, es del gobierno de los Estados Unidos. Ellos la hicieron, ellos tienen que deshacerla. La pregunta para mí, desde el punto de vista ciudadano y pensando en todos nuestros principios de derechos humanos y en la historia, otra vez insisto, de Colombia, es, bueno, a esas personas que están en esa situación, si nosotros no tenemos un deber de solidaridad y humanitario, de darles un asilo, porque han sido injusta y horriblemente maltratados durante más de 11 años. Ese es el punto. El punto no es efectivamente si le estamos lavando la cara a los Estados Unidos o si estamos asumiendo la responsabilidad de Estados Unidos. No. Por eso insisto yo que si lo recibiésemos debería ser en calidad de asilados, no de presos, y no por hacerle un favor a Estados Unidos, sino por hacerle un gesto humanitario y de decencia a esas personas. Pero entonces sí valdría la pena que en ese caso el gobierno de los Estados Unidos dijera, estas personas son libres. Clara Luz. O fuimos capaces de probarles nada, son libres. Sí, sí. De tal Y manera que nos los entreguen como libres, que si como los- ciudadanos que libres. si los señores se van, a Colombia. que si los Absueltos. señores se van, no tenemos responsabilidad. Y si vuelven a las andadas porque resulta que si eran terroristas, el problema es del gringo que no le demostró. Eso es lo que yo llamo Pero hacer ya lo veo correcto. yo. Eso es lo que hay que hacer. Lo correcto. Punto. Ya veo yo. Y lo Es muy correcto- problemático desde todo punto de Y vista. Alfonso, Claro. lo correcto nunca es lavarse las manos. Mire, este tema humanitario es... No, pero no se lavaría las manos, de tan- todo lo contrario. Exactamente lo que haría es el reconocimiento claro a que hubo un error. Lo pero que, eso no es lo que lavarse las manos, sino estoy, reconocer, lo que estoy perdón. planteando es que no es correcto lavarse las manos en el sentido de decir, bueno, si es que Estados Unidos me los trae aquí limpios y todo, entonces, pues, ¿cuál es el esfuerzo que tiene que hacer Colombia? Yo creo que Colombia tiene que reconocer en términos de esa reciprocidad humana. La reciprocidad humana que hace que usted trate a los otros seres humanos como seres humanos. Y yo creo que colocar condiciones extremas como para decir no, lo que pasa es que lo que vamos a hacer es decir que no elegantemente, la formalidad santanderiana. No, yo insisto, nosotros tenemos que decir en qué calidad lo recibimos. Y si Estados Unidos decide que esa no es la calidad que ellos quieren, el problema es de ellos, no es al revés. De acuerdo. Por eso es que digo que no nos lavemos las manos. Sí, señor, estoy de acuerdo. 8 de la noche, 1 minuto. Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas. Efecti te da la hora en Caracol Radio. 8 de la noche, 1 minuto. Noche, 2 minutos. Hay una pregunta interesante que me hace un tuitero y es si de alguna manera Estados Unidos nos recibiría a unos guerrilleros de las FARC en esas condiciones. Esa es una buena pregunta. Es una excelente pregunta. Y en Colombia, por ejemplo, Camilo, sí. volvemos a decir el último, y la historia, con razón o sin razón, yo no quiero entrar a juzgar eso, pero en Colombia, vuelvo e insisto, no solamente en la época del narcoterrorismo, sino frente a disidentes políticos y no que tampoco han sido juzgados como terroristas en Colombia, han recibido asilo en múltiples países. En Europa, Claro, algunos pero en no Estados por Unidos. Suecia, en pero no por Noruega, petición en del gobierno Suiza. colombiano. Si el gobierno colombiano Pero le es que dice... vuelvo, insisto, es que el problema no es que los Estados Unidos no lo Claro que pida es o no. importante, pero es que pues eso es no. claro, Camilo. Es El que problema esa es es que la no hace lo gracia, correcto Ricardo. frente a una persona que está siendo abusada en sus derechos fundamentales. Pero es que esa es la gracia, es que no hay que contribuir a que Estados Unidos salga impunemente de la violación de los derechos humanos que cometió contra esas personas. Es que tienen que cumplir Entonces tienen con
que la seguir obligación siendo de abusados en sus derechos hasta que Estados Unidos confiese. No, simplemente no tenemos Ricardo. por qué conectar esa violación. ¿Usted cree que Estados Unidos nos perdona una de esas? Que No, aquí no. cogemos preso a un gringo, lo tenemos 10 años preso y le decimos a En Estados Colombia Unidos... no puede estar nadie preso sin un juicio. Por eso, ¿usted cree que Estados Unidos nos perdonaría una cosa de esas? O que nos recibiría, le llamamos y le decimos, oiga, Disculpe, qué vaina pero nos... yo- estos señores perdón, no eran de Camilo las Granada. Yo no he dicho que hay que perdonar a los Estados Unidos ni que le estamos lavando la cara a los Estados Unidos, precisamente todo lo contrario. Pues claro, lo que están repartiendo es la responsabilidad. Pero ¿cómo que están repartiendo Pues la claro, responsabilidad? ese cuento de la seguridad de los... No, estamos eso no es verdad. diciendo que Colombia le Claro. dice a Estados Unidos, aquí los recibimos como hombres libres y les damos asilo porque han sido violentados sus derechos humanos y lo hacemos en una acción humanitaria. Con ¿Quién le todos los está riesgos que lavando? implicara ¿Quién le para está- la seguridad, porque quién usted es- considera que habría que darle una prioridad al tema humanitario. Claro, yo pienso que hay que darle una prioridad al tema humanitario y tenga la seguridad que si Estados Unidos está pidiendo que los reciban terceros países es porque ellos saben que esa gente no tiene deudas con la justicia. Es por lo que tú dijiste, porque Estados Unidos no quiere reconocer que se equivocó. 8:04 En otro tema en el que está metido Colombia tiene que ver con el de Venezuela y un día después del optimismo que despertó el anuncio de una apertura para el diálogo entre el gobierno y la oposición en ese país a instancias de los cancilleres de UNASUR en el que participó el gobierno colombiano a través de la canciller María Ángela Holguín. Hoy le fue negada la libertad a Leopoldo López, la nueva figura del antichavismo. Esto lo hizo la sala de la Corte de Apelaciones de un circuito penal en Caracas. Rechazó un recurso de apelación presentado por sus 3 abogados para que López quedara en libertad. Su padre, Leopoldo López, nos acompañó anoche aquí en Hora 20 y dijo que no le extraña que esa haya sido la decisión de la Corte controlada por el gobierno. ¿A ustedes les sorprende que López no haya quedado en libertad? No. No, para nada. Como no va a sorprender que a la diputada María No, Corina, que ya no sea diputada y termine en la le cárcel. prohíban la entrada a la Asamblea Nacional, de y acuerdo. termine en la cárcel el lunes o el martes cuando intente entrar a la asamblea, la van a echar a la cárcel. No, ¿Seguro? no es sorprendente, Alfonso sino Prado. absolutamente lamentable. Lamentable porque nuevamente se afianza en Venezuela una actitud arbitraria, una actitud que no contribuye para nada. Yo creo que nos duele a los colombianos todos por el pueblo de Venezuela y la suerte que está siguiendo con este tipo de mensajes. Camilo Granada. Permítame hacer, Diana, un paralelo con lo que estábamos hablando hace un instante. Es tan vergonzoso lo que está pasando en Venezuela como lo que está pasando en Estados Unidos. Tal cual. En Venezuela es el colmo, es vergonzoso lo que están haciendo con la oposición. Es vergonzoso cómo están maltratando y violando a todos los derechos humanos de los líderes de oposición. Y eso no tiene excusa. Entonces, claro, es sorprendente que los tribunales rechacen los alegatos de la defensa. Pues claro que no. Tampoco hay pruebas, tampoco hay cargos, no hay ninguna evidencia. Los cargos son totalmente absurdos. La detención de Leopoldo López es totalmente inadmisible. Clara López. Yo pienso que lo que está pasando en Venezuela y el tema este de no haber aceptado la apelación va por un camino. Pero el otro camino, el del diálogo al que usted lo asoció con su pregunta. Pero precisamente por eso tiene- iba a hacer esa pregunta, Sí, Clara. Si tiene- esta negativa de los jueces venezolanos no puede dar al traste con los Yo- esfuerzos de UNASUR para buscar el acercamiento. Yo pienso que por ningún motivo pueden dar al traste, porque si no se genera un espacio de diálogo en Venezuela, las cosas solo pueden desmejorar. Así es que a mí me parece que tenemos que seguir insistiendo por todos los medios, porque igual que el gobierno debe respetar a la oposición tampoco puede seguir llamando a la insurrección violenta como mecanismo de oposición. Entonces yo creo que ahí van ¿Y a usted tener cree que que la encontrar... oposición está Pero sí estoy en llamando a la desacuerdo. insurrección violenta en Pues, Venezuela? Yo pienso que hay demasiados indicios de que eso no es solamente una represión policial, sino que hay una confrontación bastante intencionada. Mire, yo lo viví como alcaldesa de Bogotá y no hacía sino hacer los esfuerzos máximos para defender las movilizaciones de los estudiantes, por ejemplo. Pero se metían unos
que nosotros llamamos unos infiltrados, unos provocadores. Pero esos son los colectivos armados de los barrios en Venezuela, Clara, que Armados. no Pues son los que están produciendo la violencia. El problema es que yo se lo estoy hablando desde mi experiencia, porque los de aquí nos decían, los estudiantes decían que eran provocadores de la policía y la policía decía que eran unos estudiantes que estaban totalmente fuera de control. Entonces, el problema de fondo con este tipo de expresiones de calle es que acaban deteriorando y que ¿cuán? 37 muertos van. 37 muertos. Entonces, Pero 37 imagínense. muertos porque cuando la escucho, de alguna manera se está haciendo un llamado a la oposición a que no haga... Estoy haciendo un llamado a que no se interrumpa el diálogo a pesar de que no se le dio la libertad a Leopoldo López. Es lo que estoy haciendo el llamado y me parece que ese llamado hay que hacérselo tanto al gobierno de Venezuela como a la oposición, que tiene una mesa y una representación que tiene la posibilidad. Mire, si no se sientan a dialogar, eso solo puede terminar en más y más profunda violencia. Alfonso No, Prada. nada, absolutamente nada justifica los atropellos del gobierno frente a la oposición y los maltratos a que han sido sometidos, incluso físicamente. Corina vino acá al Congreso, recuerdo, no hace mucho, la recibimos y venía absolutamente golpeada. Es decir, los límites, ese temita que ve uno por televisión, que el presidente del Senado, ubíquense ustedes en el Congreso de Colombia, que el presidente del Senado vaya destituyendo él mismo, pues, a una diputada de la oposición, a un congresista de la oposición. Eso a mí, primero me hace, digamos, sentir orgulloso del modelo democrático tan avanzado que tenemos y tan respetuoso aquí en Colombia. Con todos los defectos que tenga. Con todos los defectos, con todos los defectos. Y seguramente ese es el peor sistema, como decía el presidente hace unos días, exceptuando todos los demás. Pero es claro que aquí tenemos una gran madurez en este tema. Lo segundo es que si bien no hay justificación para la arbitrariedad, lo que sí creo es que no hay ninguna justificación para levantar el diálogo. Y en la medida en que Colombia, como lo ha hecho el presidente, se ofrezca para hacer la mediación, hasta el Vaticano está planteando hoy la posibilidad de ser mediador, bienvenido. Ahí vi a Maduro echando indirectas que iban a perder el tiempo los mediadores porque la oposición no estaba dispuesta a dialogar, y lo que creo es que nosotros, que estamos en pleno proceso de paz dialogando, en semejantes extremos en que estamos dialogando, lo que debemos hacer un llamado para que el diálogo se mantenga. Esa es claramente una puerta que no se muchos puede aquí de cerrar. los panelistas anoche decían que ese diálogo no era posible precisamente porque no había una simetría. De ahí es la Y necesidad adicional, de la mediación. Cuando se puede lograr una mediación entre dos partes enfrentadas, y yo siempre le planteé eso al presidente con los diálogos de La Habana, es que es un tercero con autoridad neutral que puede hacer un papel de búsqueda de corrección de asimetrías y de acercamiento, así sea para que puedan estar en un mismo sitio mirándose la cara. Sí. A ver, yo sí creo, Camilo Granada. estoy de acuerdo con Alfonso. Lo primero es que no puede haber dos pesos y dos medidas en materia de derechos humanos. No podemos estar hablando de criticar lo que ha hecho los Estados Unidos y ahora decirnos, no, es que la culpa en el caso de Venezuela es de la oposición. No, quien tiene el dominio de la fuerza pública, quien tiene el monopolio de la fuerza pública, quien tiene el monopolio del uso de la fuerza, es el Estado venezolano. Y es el Estado venezolano el que está atropellando a la gente, es el que está violando el derecho a la protesta, es el que está encarcelando a los líderes que se oponen, de las personas que opinan de manera distinta, es el gobierno el que está ahorcando a los medios de comunicación independientes. Entonces, no nos confundamos. Ahora, estoy de acuerdo, en cambio, efectivamente, que hay que promover el diálogo y que hay que promover una mediación. Pero otra vez vuelvo al punto. El señor presidente Maduro es el que está diciendo, no, mediación no. Presidente, porque no acepta una autoridad superior. Ojalá acepten. Lo que no la está aceptando mediación. Maduro es que hay una contraparte con la que Ricardo hay Gala. que sentarse a negociar. Claro, es que ayer aquí precisamente Leopoldo López decía, no, aquí no estamos hablando de diálogo, estamos hablando de iniciar una negociación, que es lo que se requiere. Pero además porque, y cuando les hablaba de la negativa de los jueces a dejar en libertad a Leopoldo López, me parece que sí tiene la mayor importancia en la medida en que esa misma oposición ayer, luego de que se abriera el espacio de una posibilidad de diálogo entre las partes en Venezuela, plantearon que una de las
digamos, condiciones o pretensiones, por lo menos para sentarse a dialogar, era la liberación de los presos políticos. Y si hay una negativa hoy desde los tribunales en Venezuela para dejar en libertad a Leopoldo López, ahí es donde uno pensaría si cuál es realmente la intención del gobierno de Maduro, que controla esos tribunales, para aceptar la negociación. Es que ese es el punto. Era ingenuo pensar que unos jueces que están controlados por el gobierno, porque la separación de poderes en Venezuela ya deja mucho que desear. Sí, es mucho mejor la nuestra, cuando uno oye al presidente de la República decir que hay que echar en la cárcel al alcalde y lo echan, o al presidente del Congreso que dice que hay que echar en la cárcel y lo echan a la cárcel. Cuando uno ve que allá echan a la cárcel al presidente del Congreso y al presidente de la República sin preguntarle y les hacen caso, pues no hay separación de poderes. Entonces no podíamos esperar que la decisión fuera judicial. ¿Qué es lo que tiene que haber? Es una decisión política. Pero para eso hay que generarle una presión muy grande a Venezuela. Y cabría con todo esperar respeto que por los cancilleres que el mismo fueron, UNASUR ejerciera esa presión, claro, para que se liberara a Leopoldo López como una especie de arranque de esa negociación. Pero ahí lo que hicieron fue darle legitimidad a una de las partes. Yo creo que hay que entender lo que es una mediación, para ver que eso ayuda a buscar fórmulas de arreglo, inclusive para sentarse a dialogar. Es que la mediación es un tercero con autoridad y es un tercero que tiene que aceptar ambas partes. Esas son como las reglas básicas de una mediación, claro, que busca fórmulas de arreglo. Entonces a mí me parece que lo que se está haciendo desde UNASUR, buscando esa mediación, y que el gobierno de colombiano haya hecho un esfuerzo para ayudar a que se instaure esa mediación, es muy importante, porque eso de sentarse uno a dialogar sin terceros es muy complejo. Eso es lo que les está dañando mucho el diálogo de La Habana, no haber previsto un mediador. Lo primero que tienen que conseguir en Venezuela es que Maduro acepte que hay una contraparte, hay una oposición legítima que representa a una buena porción de la población venezolana, con la cual hay que sentarse a negociar. Mientras los siga tratando como unos subversivos, como unos traidores a la patria y como unos criminales, pues nos va a pasar lo mismo que nos pasa aquí. Es que creemos que hay una amenaza terrorista y no un conflicto interno. Es más o menos las mismas proporciones. Ojalá aceptaran la mediación. Hay que aceptar que hay contraparte. Ojalá aceptaran la mediación, porque la mediación precisamente implica que hay dos partes. Él no va a aceptar eso porque es reconocerle al otro que tiene legitimidad. Y lo que están haciendo, echando a los alcaldes a la cárcel, censurando los medios de la oposición, es quitarle legitimidad a la contraparte. Es eso. 8:16 p.m. Quisiera pasar a un tema que me parece muy importante, dejando el tema de Venezuela y de Guantánamo, pero fue una decisión hoy del Consejo de Estado para que se realicen inversiones por 6 billones de pesos para descontaminar en una primera etapa el río Bogotá. Pero quiero hacerlo después del boletín de noticias. Ya regresamos. Un empresario que mueve sus vehículos con gasolina. ¡Uy, qué buenas ganancias este mes! Y un empresario que mueve sus vehículos con gas natural vehicular. ¿Cuánto? ¿Todo esto? La fórmula para ahorrar y disfrutar lo que más le gusta la tiene su carro. Llame al 307-8141. Convierta sus vehículos a gas natural vehicular de Gas Natural Fenosa con las nuevas tecnologías de conversión y ahorre 500,000 pesos mensuales. Encuentra en Arcosto y Catronics el convertible 2 en 1, tableta o computador con Windows 8 y crea tu propio mundo. Con un dispositivo Windows 8 puedes descubrir el poder de crear con tus manos. Apps, aplicaciones y Office, todo lo que necesitas en uno solo. Ven por el tuyo ya, solo en Arcosto y Catronics. A través de la historia, muchas mujeres grandiosas han dejado huella. En Titán todas las mujeres serán grandiosas. Ven y descúbrelo. Titán es todo tuyo. Titán Plaza, Centro Comercial. Grandioso. Fájate, es salud, comodidad y alivio. Fájate, se ajusta a tu estilo y a tu forma de vivir. Con prendas especializadas que realzan y afirman tu cuerpo. Fájate, es tu segunda piel.
Claro te trae a las tenistas Jelena Jankovic, es número 1 del mundo, y Sloane Stephens, 11 del ranking mundial, a competir en el único torneo WTA internacional en Colombia, el Claro Open Colsanitas, del 5 al 13 de abril en el Club El Rancho de Bogotá. Reclama tu abono para asistir gratuitamente del 5 al 11 de abril en los puntos de servicio de los supermercados Jumbo y tiendas People Place. Adquiere tus entradas para las semifinales y finales en tu boleta. 50% de descuento para usuarios Claro y afiliados Colsanitas. Más información en www.copawtabogotá.com. Invita a Jumbo, Tito Pavón, Cruz Verde, Usana, Lactacid y Caracol Radio. Organiza Producciones Grand Slam. Te esperamos en el Claro Open Colsanitas para que puedas llenar tu vida con lo mejor del tenis mundial. Lo que quieres es Claro. Desde mañana y hasta el 30 de abril, al costo es una ganga. Gangas en tecnología, gangas en electrodomésticos, gangas en mercado, gangas en hogar, gangas en llantas, gangas en motos, gangas en todo. En Al Costo somos hinchas de las mejores ofertas. Al costo es una ganga. No te lo pierdas. Al costo. Hiperahorro siempre. Red Hot Chili Peppers. Natalia Lafourcade. Ya no soy. The Wailers. La 33. Todos ellos se van de picnic. De Stereo Picnic. Este sábado llega a los grandes especiales de Caracol Radio Stereo Picnic 2014, desde las 10 de la noche, con Diego Señor. El Stereo Picnic es un festival de música que empezó siendo nada más 2 bandas y ahora está trayendo más de 40 bandas internacionales y nacionales a un evento que no se ha visto, por lo menos desde el sector privado, jamás en Colombia. Yo pienso positivo porque son vivos, Caracol Radio, más compañía. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Caracol Radio, señal satélite. Compró las botas de cuero, compró la chaqueta, el CD de la banda y no le alcanzó para comprar la boleta del concierto. Es mejor aprender a hacer bien las cuentas. Ingrese a www.misfinanzasencasa.com y realice los cursos en familia. Además, Da Vivienda premiará a las familias que finalicen los cursos con el sorteo de una casa. Da Vivienda. Aplican condiciones y restricciones. Consúltelas en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A esta hora puede llegar un dolor de estómago. Mejor ten a mano Buscapina. En Caracol Radio, esta es la hora. 8:21. Soy Oscar Córdoba y estuve con mi selección Colombia en las buenas y en las malas, dejándolo todo en la cancha, siempre anticipándome a cualquier jugada, incluso cuando me dolía el estómago. Por eso yo siempre tomo Buscapina, porque una molestia estomacal hay que saberla atajar a tiempo para sacarla del juego. No dejes que el dolor de estómago tipo cólico o retorcijón te meta un gol. Por eso yo tengo siempre a mano Buscapina. Buscapina es un medicamento, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Indicación analgésico antiespasmódico. Hoy 28 de marzo podrás ganar muchos premios en el Día Coordinadora. En Caracol Radio, Última Hora. Última Hora Caracol. Dirige Diana Calderón. 8:22. Estamos en Caracol Radio y recurso de nulidad. Presentaron los abogados del exalcalde Petro contra la destitución e inhabilidad que dictó la Procuraduría. Freddy Peña. El abogado Iván Acuña, apoderado de Gustavo Petro, señaló que con ese recurso se busca que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anule los fallos de destitución del exalcalde de Bogotá. Para que se establezcan los derechos al alcalde, que se adopten medidas cautelares porque se están causando perjuicios irremediables. Esperamos que esto pueda tener una decisión, ojalá muy pronta y ojalá favorable. Señaló que el recurso no fue presentado antes porque estaban esperando que el gobierno nacional acatara las medidas cautelares que dictó la CIDH. Freddy, gracias. Varias personas detenidas por protestas esta noche ante el aumento del impuesto predial en Envigado, en Antioquia. La situación, Jairo Calle.
5 hombres, una mujer y 2 menores fueron conducidos por la policía tras los disturbios que durante 3 horas protagonizaron habitantes de Envigado en rechazo al que consideran un exagerado aumento en el impuesto predial. Los manifestantes intentaron ingresar a la alcaldía, pero las oficinas fueron cerradas, por lo cual optaron por bloquear algunas vías cercanas al parque de esa población, lo que generó un gran embotellamiento vehicular. Para controlar la situación fue necesaria la intervención del escuadrón antibotines de la policía, que empleó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. En prisión permanecerá el cabecilla paramilitar alias Don Antonio. Información desde Barranquilla con Ketty Muñoz. Después de varias audiencias, la magistrada Zoraida Anyul negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento al ex jefe paramilitar Edgar Ignacio Fierro Flores, alias Don Antonio, cuya defensa argumentaba el cumplimiento de la pena establecida por la Ley de Justicia y Paz. El defensor de los derechos humanos, José Humberto Torres. Esta persona no ha cumplido los 8 años de privación de libertad que le aplicaron como pena alternativa, pero además su conducta durante el tiempo de privación de la libertad no ha sido la mejor. Esperamos que Fierro Flores sea excluido de esta ley por cuanto se sabe que no ha cumplido con la totalidad de los requisitos que exige la normatividad, explicó el abogado Torres. Los 7 capturados por traficar armas presuntamente desde Tolemaida también son investigados por 6 homicidios. César Flechas. Se trata de una organización autodenominada como Los Pepes, cuyos máximos cabecillas era un hombre identificado con el alias del Lentejo y su hijo, integrantes de la familia Cárdenas en Melgar, Tolima. Luis González, director del CTI, aseguró que los delincuentes, además del tráfico de armas, son responsables de al menos 6 homicidios y una desaparición forzada. El jefe se hacía llamar, o lo llamaban, el Lentejo. Para nosotros es una investigación que va a llevar tranquilidad a estos 3 municipios y sobre todo que permite esclarecer 20 casos y entre los 20 casos 6 homicidios. González aseguró que los delincuentes iniciaban con el hurto de motocicletas, luego extorsión y hasta homicidio. Investigan la participación de militares en esta organización criminal. Las cifras son los $5.900 millones que la empresa canadiense BlackBerry registró como pérdidas en el año fiscal 2014. Caen 1.900 kilos de explosivos Amonal, que al parecer pertenecían al ELN y que estaban ocultos en una zona rural de Belén de Umbría, en Risaralda. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, defendió esta noche su decisión de no utilizar la fuerza militar en Siria, alegando que su país tiene límites. Por obras de mantenimiento hay paso a un carril entre los kilómetros 10 y 20 de la vía Honda-Guaguas. Que no se le olvide que hoy 28 de marzo es el Día Coordinadora, en el que podrá participar con todas sus guías mayores o iguales a 20,000 pesos. Si es una de las elegidas y tiene todos sus datos correctos, podrá ganar rápido y facilísimo reproductores MP4, Xbox, mini iPads, cámaras digitales, balones de fútbol y muchos premios más. Hoy es el Día Coordinadora, el día de quienes mueven a Colombia. Condiciones y restricciones en www.coordinadora.com. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte. Disfrutar de nuevos momentos para divertirse es más simple de lo que crees. Con la tarjeta American Express de Bancolombia puedes tener Pasaporte VIP, un programa de experiencias gastronómicas y de entretenimiento. Y con miércoles de ofertas tienes todo un día de descuentos todas las semanas en más de 300 establecimientos. La tarjeta American Express de Bancolombia te da más de eso que tanto te gusta. Solicítala ya. Conoce los términos y condiciones en www.bancolombia.com/beneficios Amex. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sucursal Virtual Bancolombia, un banco que está cuando, cómo y dónde lo necesites, presentó Última Hora Caracol. Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co. Esta es la hora en Caracol Radio, con Presta Ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácil para remodelar, viajar, estudiar o para lo que quiera. 827. Danilo, qué bueno verlo. La última vez que nos encontramos estaba casi quebrado y ahora lo veo bien vestido. Qué bueno que esté mejorando. Bueno, es que ahora vendo muebles y me imagino que ha vendido muchísimos. Sí, todos los míos. Si necesita remodelar, ya. Pida Presta Ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para viajar, remodelar, estudiar o para lo que quiera. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval, vigilado Superfinanciera de Colombia. A los síntomas de la gripa les pone fin.
Es un medicamento no excede su consumo. Si consulta médico. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. No contiene CBFRI. Registro INVIMA 2005N004030. ¿Dónde consiguió esa carcasa para el celular? Pues la mandé a hacer. Es de blindaje nivel 3, con huella y lector de retina para poder desbloquear. Además, al introducir mal la clave, da una descarga de 300 voltios. ¿Quiere probar? Es más fácil y seguro hacer sus transacciones en línea con el software Trastilla Rapport. Descárguelo sin costo desde su computador ingresando a www.davivienda.com y para dispositivos móviles desde el App Store o Google Play. Davivienda hace todo por su seguridad. Aplica para las transacciones que realice en www.davivienda.com. Trastilla Mobile no aplica para el segmento Banca Empresas, solo para dispositivos iOS y Android. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Eu não entendo. Eu danço futebol. Eu fui campeão do mundo. O que eu tenho que fazer para procurar a cura para síndrome do gol cruzado? La desesperación es un síntoma del síndrome de gol atravesado. Y si tienes un Chevrolet, Gran Premio tiene la cura. Ven a los talleres autorizados y por cada 80.000 pesos en consumos participa por 10 viajes dobles a Brasil y 20 televisores LED 3D. Descuento especial en kits instalados para Aveo y Optra. Más información, aceptación de términos y condiciones en granpremiochevrolet.com. Aplica únicamente para vehículos particulares Chevrolet. Promoción válida hasta el 30 de abril de 2014. Chevrolet. Find new roads. Compró las botas de cuero. Compró la chaqueta. El CD de la banda. Y no le alcanzó para comprar la boleta del concierto. Es mejor aprender a hacer bien las cuentas. Ingrese a www.misfinanzasencasa.com y realice los cursos en familia. Además, Davivienda premiará a las familias que finalicen los cursos con el sorteo de una casa. Davivienda. Aplican condiciones y restricciones. Consúltelas en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 472. El Servicio de Envíos de Colombia informa la hora. 8:29. Lo mejor de ser 472 es llevar lo que envían los colombianos. Por eso estamos en todo el mundo, para que nunca dejes de enviar y recibir lo que nos hace únicos. Correos, giros, paquetes. 472, el servicio de envíos de Colombia. Regresa Hora 20 con Diana Calderón. 8 de la noche, 30 minutos. Estamos hoy en el debate en Hora 20 con Ricardo Galán, Camilo Granada, Alfonso Prada y Clara López. Y antes de entrar al tema de la decisión del Consejo de Estado sobre el río Bogotá, quiero plantear un tema aquí. El presidente recibió la adhesión de verdes con credencial de elegidos en el Congreso, asambleas y consejos. Pero algunos se pusieron bravos y acusaron de doble militancia a esos verdes, a los que están con el gobierno, a los que no están con el gobierno. Pero en el verde también hay senadores del Polo y están, digamos, en una situación en la que le dicen a los verdes que tienen que ser expulsados en la medida en que están en doble militancia. Una opinión, Alfonso Prada, porque usted sería uno de los afectados por esa decisión. Sí, gracias, Diana. Sí, efectivamente, anoche con un grupo de diputados, concejales, exalcaldes, que fuimos elegidos todos por el Partido Verde, adherimos. Recuerde usted, Diana, que aquí en estos micrófonos defendí yo hace meses la idea de que yo no acepté ser parte de la alianza entre los verdes con el petrismo, etcétera. A pesar de que de esa alianza resulta elegido Enrique Peñalosa, con quien usted tenía una gran cercanía. No, y además, como lo he dicho siempre, no tengo sino palabras de respeto para Enrique Peñalosa. Mi tema no es con Enrique Peñalosa, sino con esa alianza verde que se armó de un momento a otro entre el Partido Comunista, la Marcha Patriótica, la Unión Patriótica. Presentaron listas de Congreso, que era el escenario donde yo me muevo como posible, digamos, en esa época aspirante al Senado de la República. Yo no acepté eso y jamás, entre otras cosas, porque una de las decisiones del Congreso de ese partido era defender el programa de Petro, como efectivamente lo defienden esos verdes, esos miembros de la Alianza Verde. Mi partido era otro completamente diferente. Ahora llegaron al partido unos senadores del polo democrático que dirigen el partido, como Avellaneda, como Guevara, como el señor Ospina, como el señor, hasta Camilo Romero, que era senador del polo. Creo que tiene la credencial todavía y era candidato presidencial de otro partido. Todos 4 tienen la credencial del polo democrático. Entonces, Diana, que me vengan a mí a decir los señores del nuevo partido de la Alianza Verde y a los concejales y diputados que fuimos a adherir a la campaña del presidente Santos, pues además llevamos 3 años trabajando con el presidente. Esto no es nuevo, ni es una cosa de ayer, ni se me ocurrió. No, que me vengan a decir a mí los señores de la Alianza Verde, que tienen senadores del polo metidos, exconcejales del polo democrático metidos hoy de voceros de la Alianza Verde, que nos van a expulsar porque estamos en doble militancia, eso sí es la locura absoluta. Entonces pero Clara López es que llame a los senadores y los obligue a apoyarlos a ella. La realidad es que lo están, ¿o no? Bueno, Clara López, usted sabe perfectamente que cuando se venció el término para renunciar los senadores, cuando querían pasarse a otro partido,
que fue hace un año, era el 9 de noviembre del año 2012 o algo así, nosotros le solicitamos amigablemente a los senadores del Polo que si ellos iban a irse a otra parte, pues que entregaran las curules al partido. Y ellos dijeron que no, que ellos le entregaban las curules al partido y quedaron en doble militancia. El senador Guevara y el senador Avellaneda ganaron tutelas porque dijeron que la renuncia al Polo tenía que ser una renuncia formal, escrita, y nosotros lo que habíamos dicho era que ellos, pues por conducta concluyente, se habían retirado del partido porque fungían en el Congreso de la República como la bancada del progresismo. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Que nosotros pues dijimos, si la ley que aprueba el Congreso de la República es una ley de burlas, porque ya no es rey de burlas, sino ley de burlas, pues nos toca vivir bajo esas normas que se expiden para que no se cumplan. Mira, doctora Clara, nos hicieron un reportaje interesante en la revista Semana a los que quedamos presos de los partidos que nos cambian las reglas de juego. Entre esos estaba precisamente Miguel Gómez en la U, estaba Iván Cepeda en esa época, era un poco, estaba como... Pero me disculpan, el Polo no ha cambiado ni de área, ni de estatuto, pero es que yo no estoy hablando ni de nada de eso. Estoy hablando del Polo. Yo lo que veo es 4 senadores del Polo Democrático que ahora quieren expulsarme a mí del Partido Verde. Maravilloso. Esa es la política de Colombia, ¿no? Pues ¿no? nosotros en el Polo, en el Polo nos han dicho que tienen que siguen siendo del Polo, a pesar de que nosotros sabemos que ellos ya no son del Polo. No, ¿cuál es el tema? Aquí precisamente usted trajo a Enrique Peñalosa hace unos días y dijo en este micrófono, yo escuché ese programa, y él dijo, no existe un país en el mundo que limite tanto la actividad política que en Colombia. Pero tendría que reformarse. Claro, yo creo que esto que está ocurriendo actuales. Sí, Diana, pero mire lo que ocurre. Todos están violando esas reglas actuales. Pero mire lo que ocurre, es que yo no me fui del Partido Verde. Un grupo de verdes apropiado del partido se fue para donde Petro, para la alianza, y armó una alianza. Cambiaron la ideología, cambiaron las directivas y cambiaron los estatutos. Ese es otro partido, tanto así que lo registraron con nombre diferente. De tal manera que se quedan con la chapa verde, pero eso es otro partido. Se preguntarán algunos ciudadanos, entonces, ¿por qué Enrique Peñalosa se queda a participar de una consulta desde esa misma sombrilla, a pesar de que se fueron con los petristas y una persona como usted no? Yo creo que esa es la única consulta en el mundo donde uno de los candidatos precandidatos presidenciales anuncia participar en ella, pero no respetar el resultado si le gana el contradictor, que fue lo que insinuó John Sudarsky. Y hasta ahora no he visto que lo estén apoyando. Quiero ver a la congresista Ángela María Robledo, que ha sido enemiga radical, tampoco lo quieren apoyar. Los señores de Petro, Navarro mismo dijo que no participó en la consulta. Ellos no respetan ninguna de las reglas. Nos costó 40.000 millones la consulta y ahora nos quieren a nosotros someter, nos quieren imponer a nosotros unas reglas que ni siquiera ellos mismos. ¿Esto a qué nos lleva? Porque yo no me quiero quedar en el tema anecdótico del verde. Es la necesidad de la reforma política seria que le permita a uno, con justificadas razones, cuando le cambian el partido, cuando cambian la ideología, o en los casos que finalmente se definan por el Congreso de la República y jurídicamente, que uno tenga la posibilidad de ejercer el derecho de libertad de hacer lo que uno estima correcto. Yo lo que estimo correcto hoy es defender la continuidad del presidente de la República para avanzar con firmeza hacia un proceso de paz. Por esa razón entramos hace 3 años los verdes al gobierno, a la Unidad Nacional y al gobierno de la Unidad Nacional. Yo me quedé en esa misma línea y los otros se fueron, Ricardo. Pero es exactamente eso. Alfonso, entonces el consistente he sido yo, ¿no? Camilo Granada, su opinión sobre este tema. Estamos de acuerdo, pero lo que pasa es que, y lo hablamos también precisamente con Enrique Peñalosa, es que lo que pasa es que no podemos seguir dando bandazos con las famosas reformas políticas, porque es que esta idea de combatir el transfugismo fue resultado de una reforma política que se buscaba fortalecer los partidos. Ahora resulta que cuando las conveniencias de cada uno ya no concuerdan con eso, entonces hay que volver a hacer una reforma para acomodar a los oportunismos de cada cual. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, perdóname. Y estoy de acuolo que estoy de acuerdo contigo en el tema verde, en el tema de los senadores del polo, tránsfugos del polo democrático,
a Alianza Verde y ahora diciendo que en autoridad moral en Alianza Verde. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es una vergüenza. El inquilino que llega a echar al dueño de la casa. Exacto, ¿no? Pero dicho eso, que el vicepresidente del Senado, pero ojo esto, doctor el exministro Prada, que ahí Lucho está Garzón. el punto del debate. Pero mi punto otra vez, Alfonso, es que bien que mal, ustedes organizaron un partido que era el Partido Verde, que tenía unos estatutos, unas instancias y una dirigencia, y esas instancias, esas directivas decidieron meterse en cama con el petrismo. ¿Problema de quién? De ustedes, los dirigentes del partido. Y entonces a mí me toca obligatoriamente quedarme contra mis convicciones. Y pasa lo mismo con Vélez. Pasa lo mismo con Vélez en el partido de la U. Camilo, todos siguió de uribista y no quiere ser santista. Digamos, el principio es el siguiente, Camilo, y es: todos los ciudadanos, tú, por ejemplo, tienes derecho a militar en el partido que quieras. Sí, señor. Tienes derecho de libertad a defender lo que consideras que es correcto para el país como proyecto de sociedad y como proyecto político. La sociedad necesariamente va marcando un camino. Y las agrupaciones de seres humanos van cambiando en la medida en que las condiciones cambian. Eso debería reconocerlo la legislación y permitir que usted y yo, si pensamos igual, nos podamos agrupar. Para eso son los grupos significativos, en fin. Pero además, unas reglas tan duras frente al cambio de partidos, en fin, se deberían dar en democracias donde los partidos fueran algo absolutamente serio y maduro. Los partidos nuestros, como estos partidos de 2 años, de 5 años, son movimientos de coyuntura, como lo fue en su oportunidad el nuevo liberalismo, como lo fue el verde que nosotros creamos de la ola verde. Son momentos de coyuntura en las que nos vamos encontrando los que pensamos parecido, y a veces apuntamos a darle estabilidad. Si no se puede, ¿cómo hacerle a la gente pensar en contravía de sus convicciones? A mí me parece un atentado contra la libertad individual. Ricardo Galán. Hace 8 días en Encuentros Hora 20, Moisés Naim dijo una cosa que a mí me sonó muy sabia sobre los partidos políticos, y sobre cómo los mismos políticos se encargan de desprestigiar la categoría política. Ah, sí, gran frase. Y decían ahí, y las ONGs han ido reemplazando precisamente el protagonismo. Que en vez de partidos políticos lo que están apareciendo son unos grupos cuya única razón de existir es atravesarse a todo y no proponen nada consistente ni de largo plazo. Y cómo por estar en esa confrontación se iba desprestigiando la clase política. Lo que está pasando ahora con los verdes, los petristas, los polistas, etcétera, etcétera, es exactamente lo que Moisés Naim explicaba, que está acabando con la credibilidad de la clase política. Pero yo sí quiero... No solamente con ellos, con los uribistas. Con todos. Con toda la clase política. ¿Qué pasa? Yo quisiera terciar solamente para hacer una aclaración. Es que los senadores que usted está diciendo son polistas, por su propia decisión ya no son polistas. Entonces, por favor, llámelos por la denominación que ellos han adoptado. Pero porque nosotros seguimos siendo un partido serio, nosotros tenemos nuestros estatutos, hemos hecho un congreso con elección popular en que participaron 160,000 votantes de nuestra militancia, y nos estamos tratando de estructurar con muchas dificultades como un partido democrático. Entonces, no me parece lógico que a uno lo metan en la mezcla de las inconsecuencias de quienes no quieren seguir participando en el polo democrático alternativo. Lleguemos a la reforma política. Uno oye al presidente Santos hablando de que hay que hacer una reforma política porque la elección del Senado fue un desastre en el tema del voto preferente. Oye, ahora los verdes, a los exverdes, que hay que hacer una reforma política para resolver el problema de qué hacen cuando el partido se va y uno se queda. Pero son cosas serias que y estamos en medio de un proceso de paz. Entonces, el problema aquí, claro que se necesita una reforma política. Así es. El problema es cuándo hacerla, porque nos la vamos a pasar haciendo reformas políticas cada 6 meses, cada legislatura una reforma política, y nunca vamos a tener unas reglas de juego. De la última reforma política fue la que cambió el tema de, cosa que me hace sentido por completo, el tema de las ternas. Hablando pues de lo de creo que los 4 que estamos aquí discutimos una vez el tema del umbral. Sí, señor. Que iba a acabar con los partidos el umbral y no sé qué.
y que había que cambiar la regla porque el umbral estaba perjudicando. Pero yo quiero plantearles por favor, una cosa. Decidan lo que sea, pero respeten eso, cualquier cosa que sea. Pero científicamente se da ensayo-error en todas las democracias del mundo. Se prueban unas reglas que no son nunca ideales. No hay reglas perfectas en ninguna democracia. Ensayo dura 100 años, siempre para que mejore la democracia. Pero, por favor, Clarita. Un comentario al margen. ¿Usted sí cree que al grueso del pueblo colombiano le interesa este debate de las peleas internas de los políticos? Pero sí le interesa un tema, le interesa saber si esos partidos realmente son partidos que los representan. 30 millones de colombianos a los que van a ir a escoger en las urnas. Entonces, por eso el debate sí es importante. 30 millones de colombianos consistentemente están mostrando en las encuestas que no les gusta cómo están siendo gobernados. Eso es el 60 al 70% que aparece consistentemente en todas las encuestas. Es lo que estábamos hablando ahorita. Y ellos precisamente están decepcionados con toda esta, como el suyo, por ejemplo, nosotros para estamos, decirle a esos que están decepcionados. Nosotros, por ejemplo, vemos con toda claridad que la agenda de esa gente es la agenda de la educación, la agenda de la salud, la agenda del trabajo, es la agenda de todos los partidos. pero no con la misma credibilidad, porque todos los partidos llevan hablando de eso y esas son conquistas que ya deberían haber llegado al pueblo colombiano. Doctora Clara, que me imagino que el Polo Democrático tampoco logró y que carga a sus espaldas. Me da muchísima pena. Nosotros llevamos la educación pública gratuita en la capital de la República hasta el grado 11. El año pasado se graduó la primera promoción de bachilleres gratuitos de la historia de Colombia. Llevamos, no gracias a, sino a pesar de la ley 100, la atención primaria en salud a 3 millones de bogotanos que estaban aislados y no atendidos por el sistema ese que mercantilizó la salud. Nosotros vacunamos a las niñas de 11 años para que en su edad adulta no tengan papiloma humano, que es la principal causa de cáncer uterino. Le puedo hacer la lista de todas las conquistas sociales, pero como de eso no habla nadie, porque estamos en las reglas del partido. No nos maltrates de esa manera, porque nosotros también podemos decir que el pueblo gobernó con Samuel Moreno en la ciudad y también fue un desastre el gobierno de Samuel Moreno. Si queremos hablar de otros temas, con mucho gusto hablamos. Estábamos hablando de un tema serio, hablando que son las reglas de la democracia, no es un tema menor. No es un tema menor. Estoy de acuerdo con Clara, porque además es una actitud de campaña muy interesante de ella decir que a la gente no le interesan las reglas en los partidos. Pues claro, son las instituciones más desprestigiadas. Claro. Es nuestra responsabilidad en el liderazgo y quienes tenemos alguna responsabilidad, intentar mejorar siempre las reglas. Y se trata de eso. Aprovechando este debate verde que involucra gente del Polo Democrático, así a la doctora Clara no le guste que hablemos de congresistas del Polo, pero fueron elegidos por el Polo. Ya fueron todas las advertencias elegidos por el Polo, pero ahora son del Partido Verde. Ahora son del Partido Verde y ahora quieren que los que no queremos ser sometidos a su égida no nos podamos ir si no estemos obligados. Que respetemos la libertad individual, pero las reglas son importantes. En los últimos minutos que nos quedan a la decisión, la Nación quedó notificada hoy por el Consejo de Estado para que realice inversiones por 6 billones de pesos para descontaminar en una primera etapa el río Bogotá. Ese no es un tema nuevo de los tribunales, pues lo hace el Consejo de Estado, es acoger y ampliar lo que ya había ordenado el Tribunal de Cundinamarca al resolver una acción popular. Por las obras que deben adelantarse tendrán que responder 45 municipios de Cundinamarca, el Ministerio de Ambiente, la Alcaldía de Bogotá y la CAR. De cumplirse la orden judicial, habría que replantear los sistemas de producción agroindustrial, la cuenca del río, cambiando sus planes de ordenamiento. Cuando sale esta decisión, la pregunta es, ¿quiénes deben pagar por la descontaminación? ¿Debe salir la plata solamente del presupuesto nacional? Bueno, lo que yo entiendo, ordenó el Consejo de Estado ratificando una decisión del Tribunal de Cundinamarca en una acción popular, es que es una responsabilidad conjunta. Nación, Departamento, CAR y Bogotá. Y de hecho, cuando estuve de alcaldesa con el señor presidente de la República, después de unas larguísimas negociaciones, logramos un cierre financiero para cumplir con la sentencia del tribunal. Una sentencia que implicaba pues enormes cantidades de dinero. Usted sabe que parte de eso viene del impuesto predial de Bogotá,
el gobierno nacional pone una cuota muy importante, fue la que nos ayudó a hacer el cierre financiero, la CAR y el departamento lo propio. Tal vez quien menos pone es el departamento. Pero la pregunta está más regulada. ¿No deberían responder por eso quienes contaminan el río Bogotá? Bueno, pues somos todos, y desde la cuenca alta, pero la CAR ha hecho un enorme esfuerzo de limpiar el río. Recuérdese que ya los cueros que estaban en Villapinzón no existen, ha habido plantas de tratamiento que se han venido colocando, y ya está el programa de rectificación y de limpieza del río Bogotá. El tubo paralelo que recoge todas las aguas negras ya llega a Canoas, y ahí es un problema de la planta de elevadora, que hay una discusión entre el acueducto y la empresa de energía de Bogotá, que creo que esta orden del Consejo de Estado va a obligarlos a llegar al acuerdo, porque tiene esa discusión paralizado un acuerdo y un proyecto de enormes dimensiones que ya está estructurado y ya está financiado. Me imagino que con 2 años de demora pues tendrá sus sobrecostos, pero no son los 6 billones de pesos que habla el Consejo de Estado. Eso ya está organizado. Ricardo Galán. Yo llevo como 30 años haciendo periodismo y siempre he visto fallos que dicen lo mismo. Con todo respeto, me parece que es otro fallo más, es un saludo a la bandera y se va a quedar eso ahí. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no tiene conciencia de la importancia de rescatar el río. Y mientras eso no pase, pues los fallos se van a quedar en eso, en fallos. Camilo. Yo estoy de acuerdo que el tema es tan largo y casi tan recurrente como el famoso metro de Bogotá. Exacto. ¿No? Debe haber tantos estudios para una cosa como para la otra. Dicho eso, sí quiero reivindicar el trabajo que ha venido haciendo el gobierno del presidente Santos en ese tema. Yo no soy particularmente santista, pero eso hay que reconocerlo. En este tema han avanzado, y han avanzado. La doctora Clara mencionaba el tema del cierre financiero para las plantas de tratamiento. Ahí ya hay un plan de inversión, se logró el cierre financiero con el Banco Mundial, porque eso viene de una parte de créditos. Hay cerca de $400 millones que están previstos para implementar todo el plan de instalación y puesta en marcha de las plantas de tratamiento, que son necesarísimas. Ya hay $400 millones que se deben invertir en eso. Hay otros 100 mil millones de pesos que se están invirtiendo desde hace 3 años. Recuerden del drama de las inundaciones que hubo hace 3 años en el río, en toda la sabana, por el desbordamiento del río Bogotá. En buena parte también porque la cuenca no se estaba cuidando, porque todas las zonas de protección inmediata no estaban cuidando, y por eso es que el tema de reordenamiento de los planes de ordenamiento territorial son importantes. Pero ahí se están avanzando en una serie de cosas, y hay que reconocerle también al acueducto de Bogotá, que ha venido también haciendo una tarea importante de limpieza y descontaminación del río. Entonces yo estoy de acuerdo con que el fallo del Consejo de Estado pareciera llover sobre mojado y repetir una historia que hemos venido viviendo desde hace mucho rato, pero también es de reconocer que tanto el gobierno nacional, el gobierno distrital a través del acueducto de Bogotá y la CAR han venido avanzando en unas cosas. A mí lo que me preocupa de todos modos es que, desgraciadamente, y ese es el tema grande de alguna manera, porque claro, es importante limpiar el río, y eso se va a gastar otros 10 años si todos estos planes siguen funcionando como toca. 10 años para limpiar el río. Pero perdón un instante, pero lo más importante también es: ¿y quién va a seguir protegiendo el río hacia adelante? El problema no es que se descontamine el río, sino que no lo sigamos contaminando. Exactamente. Entonces, hay unos temas que tienen que ver con, efectivamente, la reubicación de las curtiembres, pero no solo las curtiembres también las han satanizado un poco. Hay otra cantidad de actividades industriales y económicas y humanas en general que están contaminando el río. Hay que tener un plan de limpieza de gasolina y petróleo que hay por los lados de Corabastos. Entonces yo sí creo que, y ahí hay una labor y una responsabilidad importantísima de la CAR, y yo creo que hay que retomar la asignatura pendiente por culpa de las consultas del compromiso del presidente Santos desde la época del ministro Frank Pearl de hacer la reestructuración y la reorganización de las CAR, porque pues será a la CAR ha quedado bastante claro después de lo que ha ocurrido en Casanare y de lo que viene ocurriendo en todas partes del país. Alfonso Prada. Sí, como uno mira, digamos, en el mapa, y todos los bogotanos, los colombianos lo observamos, el margen occidental de la ciudad tiene su límite, de la ciudad de Bogotá, tiene su límite precisamente ahí en el río Bogotá.
Recuperar el río Bogotá es un propósito nacional. Pasa por el costado de la ciudad y atraviesa pues medio país. Pero esta es una reflexión gigantesca, el llamado del Consejo de Estado en torno a nuestra recuperación ambiental. Mire usted, además de eso, la cuenca misma del río y la forma como desde nuestros cerros, tanto en Cundinamarca como en Bogotá, nace el agua y atraviesan unos ríos la ciudad como el Fucha, como el Tunjuelo, como el Juan Amarillo, que hoy también están en unos grados de contaminación lamentables. Para nosotros, digamos, como Bogotá, es supremamente importante, de la misma importancia o más incluso, porque convivimos con ese río que atraviesa la ciudad como caños de podredumbre absoluta y hace pertinente, yo lo mencionaba Camilo, ya se viene trabajando en ese sentido, creo que cada vez hay más conciencia institucional, creo que este fallo se ubica dentro de esa línea de conciencia institucional de recuperación de nuestros cuerpos hídricos, pero falta mucho por hacer. Las instituciones, las instituciones nunca van a ser capaces de ir al mismo ritmo en que la sociedad contamina el río. Buena parte de la solución consiste, como decía el alcalde encargado de Bogotá ayer, es que no es que recojamos la basura, es que no tiremos más. 1000 toneladas le llegan al día al río Bogotá. Es que si seguimos arrojándole al río lo que le arrojamos todos los días, las instituciones pueden ser todo lo eficiente que quieran, pero no les va a alcanzar. Entonces, estos 6 billones de pesos para descontaminar, Clara, ya estaban, digamos, establecidos para ese tema. O sea, esto es una... Yo no me he leído la sentencia, habría que mirar si hay alguna cosa adicional. Pero mire, aquí había una magistrada del tribunal... Encontraron perdóneme. Había una magistrada del tribunal de Cundinamarca que durante los últimos 7 años se dedicó a hacer cumplir el fallo del tribunal. Entonces, a pesar de que eso estaba apelado, ella siguió insistiendo y yo fui a varias citaciones porque ella hacía seguimiento puntual. Entonces no crea que esto fue solamente porque de buenas la CAR, la alcaldía y la gobernación nos pusimos a la tarea, sino que había una magistrada insistentemente. Bueno, ustedes como no dejan hablar, yo hasta aquí llego. Por eso preguntaba si los 6 billones ya estaban considerados o no. No, como todos los fallos de los tribunales nunca consideran los presupuestos. Simplemente dan las órdenes y no tienen en cuenta si las instituciones tienen o no los presupuestos para enfrentar las soluciones. Se trata de que hablen todos. Siempre ha sido así el debate. Más con esta belleza de candidata que ha venido hoy. Yo lo que digo es que no dejan que uno termine un reconocimiento a una magistrada porque empiezan a hablar de temas distintos, pero me parece que es muy importante que la gente sepa que hay en el Tribunal de Cundinamarca gente que ha estado detrás del río Bogotá y esa magistrada Villamizar merece un reconocimiento muy especial. A los panelistas, gracias. A los oyentes, gracias por estar hoy en el debate en Hora 20. Mañana continúen ustedes, que a vivir, que son 2 días.